Pan de vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado Permite que Dios actúe. Muchas veces ante situaciones difíciles nos vemos quizá presionados o acorralados por los problemas. Esto hace que tomemos decisiones precipitadas y también que queramos resolver nuestra situación por nuestros propios medios y de alguna manera despreciamos o no valoramos la ayuda de Dios, que Él está siempre dispuesto a darnos. A Dios no le agrada que no sepamos valorar su mover y su actuar en nuestra vida. Él quiere hacerlo, Él quiere moverse y quiere actuar en nuestra vida, pero tampoco te va a quitar tu voluntad. Tú debes decidir si recurres a Él o no. En Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14 leemos, dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aquí vemos la situación del pueblo de Israel. Después de salir de Egipto, donde habían sido esclavos mucho tiempo, Dios tuvo misericordia y escuchó su clamor y envió a Moisés en su rescate. Y cuando se encontraban frente al Mar Rojo y tenían por detrás al faraón con todo su ejército, que recordemos se había arrepentido de haberlos dejado marchar, quería que volvieran de nuevo a la esclavitud. Esto es claramente una simbología de nosotros hoy. Salimos de la esclavitud en la que vivíamos, en la esclavitud del pecado, que era nuestro Egipto particular en el cual estábamos, y representa también el sistema mundano que nos rodea y que vive de espaldas a Dios. Salimos de la autoridad del diablo, que era nuestro faraón, al cual vivíamos sometidos. Pero claro, ni Egipto, el mundo en que vivíamos, ni el faraón, el diablo, quiere perdernos y nos quiere empujar a que volvamos a nuestra antigua vida, a la esclavitud en que vivíamos. Por tanto, el diablo va a utilizar todo su arsenal de mentiras para convencerte de que vuelvas a su reino de las tinieblas, al reino de la ignorancia y al reino del pecado. Ahí, en medio de las situaciones difíciles, debemos seguir el ejemplo e imitar a Moisés. Él, ante la situación que se les había presentado, por cierto muy difícil, prestó atención a la voz de Dios y confió plenamente en Él. Y ese escuchar su voz y esa confianza en Él le llevó a animar al pueblo. Moisés les dice al pueblo, estén tranquilos, quedaos quietos, confíen y dejen que Dios actúe y veréis cómo seréis rescatados. Si escucháis su voz y confiáis plenamente en Él, nunca más veréis a nuestros enemigos. Dios peleará por vosotros y saldréis vencedores. Esto es de aplicación hoy para nosotros. Ante las situaciones difíciles, ante los ataques de nuestro enemigo, el diablo, debemos estar tranquilos, escuchar la voz de Dios y dejar que el Señor actúe, depositando toda nuestra fe y toda nuestra confianza en Él, y saldremos vencedores. La Biblia enseña, y leemos en Santiago capítulo 4, verso 7, donde el apóstol declara, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dicho de otra forma, acepta la autoridad y la soberanía de Dios, resiste al diablo y éste huirá. Al diablo, hermanos, no hay que vencerlo, ya lo venció Jesucristo al resucitar de entre los muertos. Lo que sí podemos y debemos es resistirlo, pero para eso es necesario aceptar la autoridad suprema de Dios. Esta es la única manera de que el diablo huya de nosotros. En los versículos 21 al 29 del mismo capítulo de Éxodo 14 vemos el resultado de prestar atención a Dios y de confiar plenamente en Él. Dice el verso 21, luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. Entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores, y con los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar.
Pero poco antes del amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. «Salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas», gritaron los egipcios. «El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto». Esta es la clave. El pueblo escuchó y confió plenamente en Dios, y Dios actuó. Cuando todos los israelitas, dice el verso 26, habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés: «Extiende otra vez tu mano sobre el mar, y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores». Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar, y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores, el ejército completo del faraón. No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. En cambio, el pueblo de Israel caminó por en medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Nosotros hoy quizá no somos perseguidos por ningún ejército, pero sí somos atacados por el temor, la desesperación, la duda, llegando incluso a grandes crisis de ansiedad. Podemos ser atacados incluso por una enfermedad o por una crisis económica, o tal vez por enfrentamientos entre la familia, crisis familiares, o incluso dentro de la iglesia. Pero el Señor te dice: «Párate y déjame actuar a mí. Tú solo tienes que aprender a escuchar mi voz y a confiar en mí plenamente, y todo enemigo que enfrentes yo lo venceré por ti». Jesús le dijo al centurión, tras recibir la noticia de que su hija había muerto, le dijo: «Tú solamente cree». Hermanos, dejemos que Él pelee por nosotros, dejemos que Él actúe en nuestra vida y esperemos por fe la victoria. Recuerda, Satanás está vencido, solo debes resistirlo aceptando la autoridad de Dios, y al diablo no le quedará otro camino que salir huyendo. La victoria de Cristo, hermanos, es nuestra victoria si así lo creemos. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos, un abrazo.